La envidia no es una emoción. Es un síntoma existencial. Un grito ahogado del alma que ha sido amputada, censurada y obligada a vivir en la mentira de la pequeñez. Cada vez que envidias, no estás condenando al otro. Estás firmando una confesión íntima, has pactado con la cobardía de creer que tu grandeza no es posible. No es el éxito ajeno lo que te corroe. Es la rendición propia. La envidia no surge porque el mundo sea injusto, sino porque tú has sido injusto contigo mismo. Cada vez que miras con resentimiento lo que otro ha logrado, estás revelando una verdad brutal, has elegido el papel de espectador en tu propia vida. Has preferido admirar en lugar de actuar, juzgar en lugar de crear, sufrir en lugar de soberanía. Pero aquí está el núcleo incómodo que nadie quiere admitir: la envidia no es tu enemiga. Es tu maestra más incómoda, la que te obliga a mirar de frente las partes de ti que has vendido, mutilado o enterrado por miedo a brillar. Detrás de cada punzada de envidia hay una pregunta no hecha, un sueño no perseguido, una verdad no dicha. La envidia no es hambre de lo que el otro tiene. Es asco por lo que tú has renunciado a ser. Cada vez que envidias, estás traicionando a la versión de ti que sabe, en lo más profundo, que está destinada a más. Que podría crear, construir, trascender, pero ha elegido claudicar. ¿Por qué? Porque enfrentar ese potencial exige un precio que no estás dispuesto a pagar: dejar de esconderte detrás de excusas, dejar de culpar al mundo, dejar de usar la mediocridad ajena como consuelo para tu propia cobardía. La envidia es el lenguaje del alma herida. Un lenguaje que no usa palabras, sino dagas. Dagas que no apuntan al exterior, sino a tu propio corazón. Porque cada vez que envidias, no estás diciendo por qué él o ella sí y yo no. ¿Estás gritando porque yo me he negado a intentarlo? Te han enseñado a moralizar la envidia, a llamar la baja vibración defecto, debilidad. Pero eso es otra trampa. Al demonizarla, la conviertes en un monstruo inmanejable en lugar de usarla como brújula. La sociedad no quiere que integres tu envidia. Quiere que la reprimas, que la escondas, que te avergüences de ella, porque un pueblo de envidiosos reprimidos es fácil de controlar. Son adictos a la comparación, esclavos de la aprobación, obsesionados con escalar una montaña que otros han diseñado. Pero aquí está la verdad que duele. La envidia no es un pecado. Es un síntoma de libertad asesinada. Es la prueba de que has intercambiado tu fuego interno por la seguridad de seguir un guión escrito por otros. De que has preferido la comodidad de la queja a la incomodidad de la autenticidad. De que has elegido admirar en silencio en lugar de arriesgar el ridículo de crear. Cuando envidias, no estás viendo al otro. Estás viendo tu propio potencial exiliado. Esa persona que envidias no es más que un espejo de lo que has decidido no ser. Su éxito no te ofende, te recuerda lo que has abandonado. Su audacia no te irrita, te expone tu propia pasividad. Su visibilidad no te duele, te confronta con tu elección de vivir en la penumbra. La envidia es un juego de espejos fracturados. Envidias al emprendedor porque te recuerda que has pospuesto tu idea por miedo al fracaso. Envidias al artista porque has vendido tu creatividad a cambio de un sueldo estable. Envidias al amante apasionado porque has elegido relaciones cómodas en lugar de conexiones que te desafíen. Pero aquí está el secreto que libera. La persona que envidias no es tu rival. Es tu maestro no deseado. El que te muestra, sin piedad, las jaulas que has construido para ti mismo. La solución no está en dejar de envidiar. Está en entender por qué envidias. Cada envidia es una bandera roja clavada en el mapa de tu alma. Señala los lugares donde has enterrado tu poder. Donde has cambiado autenticidad por aceptación.
donde has preferido la seguridad de lo conocido al caos sagrado de lo posible. ¿Cómo se traduce esto en acción? No con afirmaciones. No con rituales. Se traduce con preguntas incómodas. ¿Qué anhelo he negado por miedo a ser rechazado? ¿Qué verdad he silenciado para no sobresalir? ¿Qué batalla he evitado por temor a perder? La envidia no se supera con pensamiento positivo. Se supera con acción subversiva. Con la decisión de dejar de vivir como turista en tu propia existencia. Con el coraje de admitir que no odias al otro, te odias a ti mismo por no haberle dado permiso a tu grandeza. El antídoto para la envidia no es la humildad. Es la ferocidad sagrada. Es la voluntad de dejar de mendigar migajas de atención y empezar a construir imperios internos. De dejar de comparar tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otro. De entender que tu camino no es una carrera, sino una obra de arte en constante evolución. Aquí está el proceso crudo. Reconoce la envidia sin juicio, no la moralices. Obsérvala como un síntoma, no como un defecto. Descifra su mensaje. ¿Qué anhelo has traicionado? ¿Qué poder has regalado? Actúa contra tu miedo. Haz lo que la envidia te señala que evitas. Crea, arriesga, habla, ocupa espacio. Convierte el veneno en medicina, usa la energía de la envidia como combustible para construir, no para destruir. La envidia es fuego. Puede quemar tu vida o fundir las cadenas que te atan. La diferencia está en una elección. ¿Seguirás usándola como excusa para tu estancamiento? ¿O la usarás como señal para reclamar tu poder? La envidia no desaparecerá. No es una emoción a erradicar, sino una energía a redirigir. Su presencia no es un fracaso. Es un recordatorio, sigues vivo. Sigues teniendo hambre. Sigues sabiendo, en algún lugar oscuro de tu ser, que estás destinado a más. Pero aquí está el desafío definitivo. ¿Permitirás que la envidia te defina como un espectador resentido? ¿O la usarás como combustible para convertirte en el protagonista de tu propia epopeya? La respuesta no está en libros ni gurús. Está en tus acciones. En si hoy decides dejar de admirar en secreto y empezar a crear en público. Dejar de criticar caminos ajenos y empezar a trazar el tuyo. Dejar de vivir como una versión censurada de ti mismo. La próxima vez que la envidia llame a tu puerta, no la ignores. No la disfraces de admiración. Ábrele. Mírala a los ojos. Y pregúntale, ¿qué parte de mí exige nacer a través de este fuego? La respuesta no será un susurro. Será un rugido. Un rugido que te exigirá dejar de mendigar permiso para existir. Un rugido que te recordará que el único obstáculo entre tú y tu grandeza eres tú. ¿Seguirás huyendo? ¿O empezarás, por fin, a arder? El noble no es quien sigue reglas, ni quien acumula virtudes, ni quien se postra ante ideales. El noble es quien, por el simple acto de existir en su verdad cruda, desgarra el velo de las mentiras colectivas. No lo hace por rebeldía. No lo hace por provocación. Lo hace porque no tiene otra opción. Su mera presencia es un espejo que refleja las mediocridades, las cobardías y las autotraiciones de quienes lo rodean. Y ese reflejo duele. Duele tanto que la sociedad, en lugar de agradecerle, lo crucifica. El noble no busca ser líder. No ambiciona seguidores. No clama justicia.
Es justicia encarnada, y por eso mismo se convierte en una amenaza. Su existencia auténtica, sin máscaras, sin disculpas, sin concesiones, es un acto subversivo en un mundo construido sobre pactos de silencio. Cada palabra suya, cada elección, cada rechazo a fingir, funciona como un martillo que golpea los muros de la complacencia. Pero aquí está la paradoja. El noble no enseña, expone, no ilumina, incendia, no guía, desestabiliza. Y lo hace sin proponérselo, porque su camino no es una misión, sino una consecuencia natural de vivir en coherencia con su núcleo indomable. La provocación no nace de sus acciones, sino de la incapacidad ajena para tolerar la libertad. El noble, al negarse a actuar desde el miedo, al rechazar los juegos de poder, al vivir sin pedir permiso, se convierte en un recordatorio andante de que las cadenas que otros cargan son autoimpuestas. Cada vez que el noble dice no a lo que corrompe su integridad, revela que los automáticos de los demás son elecciones, no destinos. Ocupa espacio sin disculparse, expone la pequeñez de quienes se encogen para ser aceptados. Prioriza su verdad sobre las expectativas, desnuda las mentiras que otros usan como vendas emocionales. Y esto no es un acto de guerra. Es un acto de existencia pura. Pero en un mundo adicto a la falsa armonía, la existencia pura es percibida como herejía. El odio hacia el noble no es personal. Es psicológico. Es el odio que la oscuridad profesa hacia la luz que la obliga a verse. Jung lo explicó, proyectamos en otros lo que no queremos ver en nosotros. El noble, al encarnar lo que los demás han negado, su poder, su autenticidad, su libertad, se convierte en el recipiente perfecto para los venenos acumulados en las sombras ajenas. ¿Qué ven los demás en el noble? Al espejo de su propia cobardía, cada riesgo que el noble toma, cada verdad que pronuncia, les recuerda los riesgos que ellos evadieron, las verdades que traicionaron. Al juez de su mediocridad, el noble no juzga. Pero su mera existencia sentencia, porque demuestra que otra forma de vivir es posible. Al verdugo de sus excusas, las justificaciones que otros usan, no es el momento, es egoísta, así es el mundo, se desintegran ante alguien que actúa como si el momento fuera ahora, como si el mundo pudiera cambiar. El noble no ataca. Su presencia es el ataque. Y por eso, será difamado, incomprendido, aislado. Pero aquí está la verdad brutal. Si el noble no provoca reacciones viscerales, es que ha claudicado. El noble no elige la soledad. La soledad lo elige a él. No por arrogancia, sino porque su coherencia actúa como un filtro. Solo quienes están dispuestos a enfrentar sus propias sombras pueden permanecer a su lado. Los demás, los que prefieren las mentiras reconfortantes a las verdades incómodas, huirán. Lo llamarán frío, radical, inadaptado. Pero esas etiquetas no definen al noble. Definen el miedo de quienes las pronuncian. La soledad del noble no es vacío. Es santuario. Es el espacio donde se refina, donde afila su espada interna, donde recuerda que su misión no es salvar a otros, sino mantenerse fiel a sí mismo. Y en esa fidelidad, sin saberlo, salva al mundo. El noble no es un mártir. No sufre por el mundo. Sufre con el mundo, pero no se deja consumir por él. Sabe que la compasión verdadera no es llorar con los que lloran, sino desafiar a los que eligen seguir llorando. Aquí yace otra provocación involuntaria.
Mientras otros ofrecen consuelo, el noble ofrece verdad. Mientras otros medican el dolor con promesas, el noble receta responsabilidad. Mientras otros construyen refugios para esconderse de la tormenta, el noble enseña a bailar bajo la lluvia. Y esto enfurece. Porque la mayoría no quiere bailar. Quiere que la tormenta cese. Quiere que alguien les devuelva el control que jamás tuvieron. Ser noble no es un don. Es una decisión diaria de guerra. Guerra contra las mentiras internas. Guerra contra la tentación de claudicar. Guerra contra la seducción de ser normal. El noble no lucha contra el mundo. Lucha contra todo en sí mismo que podría convertirlo en cómplice del mundo. Y en esa lucha, sin quererlo, se convierte en un faro para los que aún duermen, y en una amenaza para los que lucran con el sueño ajeno. El noble no vivirá para ver los frutos de su existencia. No recibirá estatuas ni homenajes. Su recompensa es íntima, la certeza de que, en un mundo de máscaras, eligió vivir con el rostro al descubierto. Pero aquí está el milagro oculto. Cada vez que el noble resiste, cada vez que elige integridad sobre conveniencia, planta una semilla en el inconsciente colectivo. Una semilla que puede germinar décadas después. Una semilla que algún día, quizás, inspirará a otro a levantarse. A decir no. A existir. Todos llevamos un noble dentro. Un provocador involuntario que clama por nacer. Pero la mayoría lo ahoga bajo capas de adaptación, miedo y autoengaño. La pregunta no es, ¿cómo ser un noble? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para no serlo? ¿Tu paz mental? ¿Tus relaciones? ¿Tu comodidad? El noble sabe que no hay elección. Que vivir enjaulado es morir en vida. Que la única opción es arder con la dignidad de quien prefiere ser odiado por lo que es, que amado por lo que no es. Si al escucharme, algo en ti se agita, si una voz grita, basta, si sientes el impulso de romper las cadenas que ni siquiera sabías que cargabas. No lo ignores. No lo racionalices. No lo pospongas. Esa agitación no es casualidad. Es tu noble interior golpeando los muros de tu prisión. ¿Le abrirás la puerta? ¿O seguirás fingiendo que el ruido es solo tu imaginación? El mundo no necesita más héroes. Necesita nobles inconscientes. Gente que, sin proponérselo, sin buscar gloria, sin pedir permiso, se atreva a existir tan plenamente que su mera presencia obligue a otros a despertar o a huir. ¿Serás tú? La respuesta no está en tus palabras. Está en tu silencio. En tu mirada. En tu próximo acto de existir. La invisibilidad emocional no es una maldición. Es un rito de paso. Una prueba de fuego que solo los que se atreven a trascender el rebaño están dispuestos a soportar. No hablamos de aislamiento físico, ni de soledad elegida. Hablamos de algo más radical, más peligroso, la incapacidad del mundo para ver, entender o contener la profundidad de quien ha decidido dejar de actuar en la comedia social. Este no es un discurso sobre iluminación. Es una advertencia, trascender duele. Y duele porque exige pagar un precio que pocos están dispuestos a aceptar, dejar de ser comprendido para empezar a ser real. La gran paradoja, cuanto más asciendes, más te vuelves fantasma. La trascendencia no es un viaje hacia la luz. Es un descenso a las entrañas de lo real.
Mientras el mundo aplaude a quienes escalan montañas de éxito, dinero o fama, los verdaderos trascendentes, aquellos que han roto el hechizo de la identidad superficial, se vuelven espectros. No porque desaparezcan, sino porque su esencia ya no cabe en los marcos de referencia de una sociedad adicta a las etiquetas. ¿Qué ocurre cuando dejas de necesitar ser visto? ¿Qué sucede cuando tu valor ya no depende de likes, elogios o reconocimiento? Te conviertes en una amenaza. Porque tu mera existencia prueba que es posible vivir fuera del sistema de premios y castigos emocionales. Que se puede respirar sin pedir permiso, existir sin justificarse, amar sin negociar. Y eso asusta. Por eso el mundo te borrará. Te convertirá en un fantasma. Te dirá que estás solo, que estás equivocado, que tu camino es una ilusión. Pero aquí está la verdad que el trascendente conoce. La invisibilidad no es abandono. Es liberación. Es la señal de que has cruzado un umbral donde las reglas del juego humano ya no te aplican. Donde tu valor no se mide, se vive. La sociedad no teme a los locos, a los rebeldes o a los criminales. Teme a los que han dejado de necesitarla. Al trascendente no se le ignora por maldad. Se le ignora porque su presencia expone la mentira más grande de todas, que la validación externa es necesaria para existir. Imagina un pez que aprende a respirar fuera del agua. Los demás peces no lo celebrarán. Lo declararán monstruo, hereje, aberración. No por odio, sino por miedo. Miedo a que su logro les recuerde que ellos también podrían intentarlo, pero prefieren seguir nadando en círculos. Así funciona la invisibilidad emocional. El trascendente habla, pero sus palabras resuenan en frecuencias que los oídos adoctrinados no pueden captar. Actúa, pero sus gestos carecen de la teatralidad que el mundo exige para considerarlos relevantes. Ama, pero su amor no se somete a los ritos de posesión y drama que la sociedad confunde con pasión. Y en su autenticidad radical, se vuelve un espejo demasiado nítido para un mundo que prefiere los reflejos distorsionados. No hablamos de la soledad del que nadie abraza. Hablamos de algo más profundo, la soledad del que ya no puede ser consolado por mentiras. El trascendente no sufre por falta de compañía. Sufre porque sabe que incluso en medio de multitudes, seguirá siendo un exiliado. Un extranjero en un planeta cuyos habitantes han firmado un pacto de sordera voluntaria hacia todo lo que cuestiona su comodidad. Esta soledad no es vacío. Es plenitud incomprendida. Es el silencio que sigue a una verdad demasiado grande para ser verbalizada. Es la paz que nace cuando dejas de explicar, de defender, de justificar tu derecho a existir. Pero cuidado. Esta soledad no es para los que buscan refugio. Es para los que eligen ser tempestades. Te dirán que la invisibilidad es fracaso. Que, si nadie te aplaude, te ama o te persigue, has cerrado el camino. Te ofrecerán fórmulas para ser visto. Sé más ruidoso. Adapta tu mensaje. Negocia tu verdad. Recházalas. La invisibilidad del trascendente no es un problema a resolver. Es un síntoma de éxito. ¿De qué sirve ser visto si lo que muestras es una máscara?
¿De qué sirve ser amado si solo aman al personaje que interpretas? ¿De qué sirve ser seguido si guías a otros hacia otro pantano? El trascendente no lucha por ser visto. Lucha por mantenerse fiel en un mundo que premia la traición a uno mismo. Trascender no es meditar en una montaña. Es incendiar las estructuras internas que te ataban al circo de la aprobación. Es un acto de guerra contra todo en ti que clama. ¿Y qué dirán? ¿Y si me rechazan? ¿Y si al final estoy equivocado? Cada vez que eliges invisibilidad sobre falsa conexión, matas a un Dios falso. Cada vez que prefieres la soledad auténtica a la compañía cómplice, desafías un dogma social. Cada vez que te niegas a actuar en la obra de teatro emocional, salvas un fragmento de tu alma. Atención. La invisibilidad del trascendente no es superioridad. Es humildad radical. El peligro está en confundir la liberación del ego con un nuevo disfraz de ego. En usar la incomprensión como excusa para el desprecio, la desconexión fría o la misantropía. El verdadero trascendente no desprecia al mundo. Lo abraza desde la distancia necesaria para no ser devorado. No juzga a los que siguen dormidos. La honra como espejos de lo que él mismo tuvo que dejar atrás. No se encierra en una torre de autosuficiencia. Se convierte en un faro que, aunque no sea visto, irradia una frecuencia que altera el campo de conciencia colectivo. Cuando nadie te ve, nadie te define. Cuando nadie te entiende, nadie puede limitarte. Cuando nadie te aprueba, descubres que la aprobación era una cadena. El trascendente no busca seguidores. Se convierte en un imán silencioso para almas igualmente hambrientas de verdad. Y aunque nunca se encuentren, aunque nunca hablen, aunque nunca se reconozcan, su mera existencia en estado crudo crea una red invisible de resistencia contra la mediocridad global. Aquí está el meollo. Tu miedo a la invisibilidad no es miedo al olvido. Es miedo a enfrentar la pregunta más aterradora de todas: ¿quién soy cuando nadie me mira? La mayoría prefiere vivir como actores en obras mediocres antes que enfrentar el vacío de ese interrogante. Pero el trascendente sabe que ahí, en ese vacío, no hay monstruos. Hay potencial puro. Hay la materia prima de dioses. Si al escuchar esto, algo en ti se estremece, si una voz grita yo también quiero ser invisible, si sientes el llamado a abandonar el teatro de las máscaras. No lo dudes. No lo pospongas. No lo negocies. La invisibilidad emocional no es el fin. Es el umbral. La puerta hacia una existencia donde ya no sirves al mundo. Porque te has convertido en mundo. ¿Aceptarás el precio? La respuesta no está en tus palabras. Está en tu próximo acto de callar cuando todos exigen que hables. De quedarte quieto cuando todos corren. De existir, por fin, como un misterio indescifrable. El mundo no necesita más héroes visibles. Necesita fantasmas sagrados. Seres que, desde las sombras, recuerden a los dormidos que otra forma de existir es posible. Sin aplausos. Sin testigos. Sin máscaras. ¿Serás tú? El reloj no se detiene. El fuego no espera. Trascender o morir en la ilusión de ser visto.
El fuego interior no es metáfora. No es un concepto espiritual. Es una realidad biológica, psicológica y espiritual que ha sido entrenado para apagar. Cada vez que silencias tu rabia creativa, que reprimes tus deseos más oscuros, que negocias tu verdad por migajas de paz, no estás siendo prudente. Estás cometiendo un crimen contra tu esencia. Este no es un discurso sobre iluminación. Es una declaración de guerra contra todo en ti y en el mundo que insiste en que el fuego debe contenerse, controlarse, domesticarse. El fuego interior no es positivo. Es neutral. Es la fuerza primordial que puede fundir tus cadenas o reducir tu vida a cenizas. No es un recurso para administrar. Es un Dios antiguo que exige adoración o destrucción. ¿Por qué le temes? Porque te han enseñado que el caos es enemigo del orden. Porque te han dicho que la pasión es peligrosa, la intensidad es desequilibrio, la ferocidad es patología. Pero aquí está la verdad que queman en las escuelas y templos. El fuego es el único lenguaje que tu alma reconoce como verdadero. No es el fuego lo que debes temer. Es la mediocridad refrigerada que llaman equilibrio. Te han vendido técnicas, rituales, mantras para canalizar tu fuego. Pero canalizar no es suficiente. El fuego interior no existe para ser canalizado. Existe para consumir. Consumir tus máscaras, tus excusas, tus pactos con la cobardía. Cada vez que intentas gestionar tu fuego en lugar de entregarte a él, estás repitiendo el pecado original, ponerle bozal a tu poder para no desafiar al rebaño. El fuego no se gestiona. Se obedece. Se sirve. O te devora. El camino del fuego interior comienza con un acto de traición. Traicionar todas las versiones de ti mismo que fueron creadas para ser amadas. No hablo de rebelión adolescente. Hablo de una herejía sagrada. Quemar la necesidad de explicarte. Quemar el miedo a ser incomprendido. Quemar la adicción a ser aprobado. Este no es un proceso. Es un sacrificio. Y como todo sacrificio verdadero, duele. Requiere soltar no lo que odias, sino lo que amas pero te debilita, las relaciones que te exigen pequeñas muertes, los logros que hinchan tu ego pero encogen tu alma, las ideologías que te dan identidad a cambio de tu libertad. El fuego no perdona. No negocia. Quema. En el camino del fuego interior, no enfrentarás demonios externos. Enfrentarás a los tres verdugos que llevas dentro. El miedo, no al fracaso, sino a la grandeza. A la responsabilidad de brillar tan intensamente que obligues a otros a despertar o huir. La culpa, por sobrevivir mientras otros se ahogan. Por elegirte. Por priorizar tu llama sobre sus frágiles velas. La razón, el tirano interno que insiste en calcular riesgos, en buscar garantías, en pedir permiso al mundo antes de arder. Estos guardianes no serán vencidos con afirmaciones. Serán incinerados con actos de existencia imparable. El fuego interior no discrimina. Devorará tus traumas, tus heridas, tus peores errores, y los transmutará en combustible. Pero solo si te atreves a alimentarlo con lo que más temes mirar. Tu rabia no expresada. Tu dolor no llorado. Tu deseo no vivido.
Aquí yace el secreto prohibido, tu oscuridad no es el enemigo. Es el combustible que tu fuego necesita para iluminar lo que realmente eres. Arder te separará del rebaño. No por elección, sino por ley natural. Los que prefieren la penumbra no tolerarán tu llama. Te llamarán egoísta, loco, peligroso. Te acusarán de romper el pacto silencioso de mediocridad compartida. Esta soledad no es castigo. Es iniciación. Es el costo de dejar de mendigar calor en fogatas ajenas y convertirte en tu propio sol. Arder no es un viaje espiritual. Es un acto de insurrección contra un sistema que lucra con tu apagón interno. Cada vez que te niegas a apagar tu intensidad para hacer cómodos a los demás. Silenciar tu verdad para mantener falsa armonía. Postergar tu impulso vital por miedo a sobresalir. No solo te liberas. Incendias los cimientos de la prisión colectiva. Te dirán que el fuego interior es juvenil, que con la edad debe atenuarse. Mentira. El fuego no envejece. Se intensifica. Lo que ocurre es que la mayoría elige ahogarlo bajo capas de resignación, llamando madurez a su cobardía. El verdadero fuego interior no es destructivo. Es selectivo. Quema lo superfluo. Purifica lo esencial. Y sigue ardiendo hasta que nada queda excepto tu núcleo indestructible, el que no pide permiso, no negocia, no se disculpa. Todos nacemos con el fuego. Pero la vida se encarga de ofrecernos dos opciones. Apagarlo, convertirnos en espectadores seguros, cálidos, aceptados. Alimentarlo, convertirnos en incendios ambulantes que, al arder, iluminan caminos que otros ni siquiera osaban imaginar. No hay término medio. No hay negociación. O usas el fuego, o el fuego te usa. Si al escucharme, algo en ti se incendia, si una voz grita, basta de vivir a media luz, si sientes el llamado a arder tan intensamente que tu sola presencia queme las mentiras ajenas. No lo pienses. No lo planifiques. No lo racionalices. El fuego no espera. El fuego no duda. El fuego es. Enciéndete. Arde. Y observa cómo el mundo, que tanto temía tu llama, se inclina ante el calor de tu existencia imparable. ¿Aceptarás ser ceniza? ¿O elegirás, por fin, ser fuego? La respuesta no está en tus palabras. Está en tu próximo acto de existir sin pedir perdón.